Buenas noches. Buenas. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, a todas. A ver si se escucha bien y se ve bien. ¿Me cuentan? ¿De dónde se están uniendo? Buenas noches, Silvana. Hola, Andy. Me estoy tomando un matecito porque hoy tuve un día muy largo, muy largo. Hola, Jacqueline. Excelente, dice Esteban, muchas gracias. De Misiones, Silvana, lo tengo súper pendiente, quiero ir a las cataratas. Hola Silvi, desde Mar de Ajó, me encanta, conozco. Jacqueline desde México, tengo muchas ganas de ir a Constelar, a México, de dar talleres grupales allá. Hagamos fuerzas, a ver si aparecen los contactos. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Soledad de Rosario. Bueno, mi familia materna es de Santa Fe, de Fisherton, Correa. Muy buenas noches. Magdalene, ¿cómo están? Hola Vanessa desde Paraguay, qué lindo. Bienvenida, dice Jacqueline. Qué ganas de ir, vos sos de México, Jacqueline. Bueno, me alegra que se escucha bien y que se ve bien. Entiendo que hay personas acá que están desde varias partes del mundo. Eso es algo que me gusta mucho de mi trabajo, del servicio, ¿no? Poder estar en contacto con tantas personas. Y, y si bien aquí en Argentina, en donde estamos ahora, estamos atravesando una crisis económica muy grande e importante, sé que en varias partes del mundo también, ¿no es cierto? Es algo que está pasando a nivel mundial. Y bueno, la idea de hoy es compartir un poco, ¿no? Para hablar sobre esta mirada, sobre la crisis económica, pero quisiéramos sumar junto a Raquel López, que está aquí de invitada, me parece que ya se unió, ahora voy a chequearlo, hablarles un poquito desde la mirada sistémica con respecto a esto, ¿no? El dinero y la abundancia. ¿Qué podemos aportar hoy a ustedes, ¿no? Que están aquí? A mí me encanta el tuyo, Jacqueline. Así que voy a buscar a mi compa, a Raque, y vamos a comenzar ahí con todo. Flor, espero que te sientas mucho verte también acá. Flor hoy estaba de invitada, también era un honor tenerla aquí con nosotros, pero se siente mal. Ay, qué hermoso que es el espacio de Raku. Nos mostraste, pero un poquitito. Nos dejaste con las ganas. ¿Se escuchan? Ahora sí, hola Oh, Raquel. ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te Bien, sentís? todo bien, todo lindo. Bueno, me alegro. Me contagié de vos y me hice un matecito también. Me dieron ganas. Chin chin, amiga Pingui. Salud, chin chin. Qué Salud. alegría. Bueno, acá estaban hablándonos las personitas que, bueno, están desde varios lugares, ¿no? Del mundo y les compartí un poquito que estamos atravesando una crisis económica y que sí, seguramente esta crisis también la viven varios países, ¿no es cierto? Este sacudón que siempre lo reciben a veces como las minorías, como mucho más, ¿no es cierto? Entonces pensábamos con Rack qué podíamos darles desde la mirada de las constelaciones y también desde nosotros, desde la experiencia de vida, desde lo que tenemos, ¿no es cierto? Desde lo que tengamos en nuestras cajitas hoy, Rack, poder compartirles un poquito acá a las personas, ¿no? Con respecto al dinero y a la abundancia, ¿no? Nosotros podemos ir por ahí. Y ustedes que están aquí con nosotras, yo los invito, como siempre, a que pongan
preguntas acá en la casita, donde está el signo de preguntas, si no las perdemos. Em, Hola, Ana. Qué Luna. hermosa que está, Nuna. Hola, te estás portando muy bien, Muy bien. muy bien. Entonces nos preguntan porque a veces hay patrones que se repiten en relación al dinero, a veces tenemos situaciones que marcan a nivel familiar, ¿no es cierto? Situaciones como estafas, hola Ana, bienvenida, situaciones como estafas, como hechos en relación a la familia, en relación a las herencias, también en relación a las creencias que hay en el sistema familiar. ¿No se escucha o sos vos? Por las dudas, Dendo, fíjate tu teléfono, ¿eh? Por las dudas, mirá ahí, toca algo, así nos escuchás. Bienvenida. Y en relación también en el sistema familiar, hasta incluso hay creencias. Entonces podemos mirar este tema desde muchos lados, ¿verdad? Y a mí se me dio a último momento abrir este vivo con una frase. Y es una frase de Brigitte Champetier, que está acá en Argentina, me acabo de enterar porque no me había dado cuenta. Una frase que dice, la abundancia es el premio del universo a aquella persona que está en el buen dar. Entonces, la abundancia es el premio del universo a aquella persona que está en el buen dar. Gracias, gracias. Hola Nancy, qué bueno verte. Nancy está siempre presente. Y me gustó mucho esto, ¿no? Ra, ¿qué significa el buen dar? ¿No es cierto? Desde la mirada de las constelaciones. Yo hoy me quedaba pensando cuando recién dijeron qué hermoso tu país. Mm, Y en esta situación, quizás desde una mirada económica, bueno, social importante que estamos atravesando, poder ir a ver ese país abundante que tenemos, es pura abundancia, mm, como base, ¿no? Es como a veces quizás cuando nos ponemos a hablar del amor y qué entendemos por el amor y hay que como sutilizar un montón. Entonces me parece que empezar por ahí, ¿no? Como territorio, como la Pacha, como es pura abundancia, por donde lo veamos. Y en esto del dar, me traes esta idea de eh, un árbol de pera da pera, un árbol de manzana da manzana. A la pera no se le ocurre dar uvas ni dar manzanas, está dando desde su propia naturaleza y se aboca a ello. Entonces a veces también asociamos la abundancia solamente con dinero. Eh, Ir quizás bien a la raíz. ¿Qué estamos entendiendo por abundancia? Estamos conectadas en este momento, ahí se escucha porque te veo media congelada. estoy, Ahí está, ahí está. decías Eh, del buen dar desde la naturaleza. Como base, ¿no? Como, no sé, como hablemos de acuerdo a la manifestación que cada uno quiera verlo, como hijos de Dios, del universo, o donde cada quien quiera poner esa fuerza. Ujú. No hay posibilidad de que no seamos abundantes, porque Mm, somos la creación desde ese lugar. como si está este concepto como si la abundancia perteneciera a unos pocos, ¿no es cierto? Y qué Claramente. importante poder contactar con esto que estás trayendo. Somos abundantes en la medida que nos proponemos mirar eso, ¿no? ¿Dónde nos Sí, mira, a proponemos mí mirar? en otros tiempos estaba coordinando una fundación en un espacio popular donde supuestamente se ven muchas carencias. Y unos años antes hacía trainers personalizados en barrios privados donde supuestamente hay mucha riqueza. Mm, Y ahí, con el tiempo, me permitió ver la pobreza en lo que llamamos riqueza y la riqueza en lo que llamamos pobreza. Y fue muy fuerte conectar con eso, porque más allá de lo que uno podía ver pomposo desde un lugar, había dolores del alma muy profundos.
y que no se arreglaban con dinero. O sea, Ujú. claramente tenías una calidad de vida estructural, pero había dolores profundos. A veces me sucede de repente en consulta ver personas que tienen un buen pasar económico y decirte, no sé quién soy, Ujú. ¿no? Y de repente estar en espacios populares donde te esperaban en el polideportivo con la pava, el mate, el termo y el único paquete de harina que tenían para prepararse algo, lo abrían para compartirlo con vos. Entonces ahí también el dar, ¿no? Cada uno lo que tenga para dar. Total, es hermoso lo que traes por dos cosas, ¿no? Primero por esto de que la abundancia no pertenece allí donde está el oro, ni al revés, ni la pobreza pertenece allí donde hay un paquete de harina, ¿no? Como qué importante es poder expandir la conciencia y mirar aquello con otros ojos, ¿no? Sin estos juicios tan simples e inmediatos que se nos pueden surgir. Y después con esto de lo del buen dar, ¿no? Qué interesante dar solo lo que tengo, ¿no? Y cuántas personas empiezan en esta creencia, porque ahora está muy en boga esto de la abundancia, me siento a tomar el café en un lugar que sea lujoso, entonces está todo este tema de me visto de esta manera y me pongo y muestro las carteras de marca. Entonces hay algo de esto del buen dar que tiene que ver con que por un lado doy lo que tengo, ¿no? Doy lo que tengo y si quiero darlo, y el otro toma de mí lo que necesita, ¿no? Con esa humildad de tomar aquello que necesito y dar lo que tengo, y no endeudarme por ese dar, ¿no? Sí, y esto, ¿no? ¿Cuántas cuotas, por querer dar de más? Y la cuota y esa compensación, no solo en dinero, acá hay una persona que dice cuántos pobres con personas que no pueden pagarlo, llenos de cuotas, ¿no? Eh, no solo con eso, sino que nos endeudamos emocionalmente y cuando no está el buen dar, estoy todo el tiempo dando tanto que me la paso generando deudores. Y esto desde las constelaciones habla en un plano emocional, donde por ejemplo se junta una pareja y yo te lleno de dar, o una amistad, y te doy, y te lleno de todo, y te genero deuda, una y otra vez. ¿No? Y cuántas relaciones fallidas aparecen porque estoy dando tanto que el otro no tiene espacio para devolver, ¿no? Porque después nos terminamos peleando, ¿no es cierto? ¿Cuánta culpa se genera cuando no hay un buen dar? ¿Cómo encontrar ahí este punto de equilibrio? ¿Cómo? ¿No? Ujú. Como en esto de que considero que te estoy ayudando en este dar, en realidad no estoy interfiriendo en un proceso, ¿no? Y lo que se genera ahí. Cuando La estoy buena dando desde ayuda. dónde, claro, este dar y este buen dar, cuando estoy dando, desde dónde estoy dando. A mí me pasaba en la fundación de repente venir gente con bolsas de ropa para niños y niñas del espacio y abrir la bolsa y que la ropa esté sucia, rota, sin cierres, y volver a cerrar la ropa, ¿no? Como cerrar esa bolsa y después decir, bueno, ¿qué hago con esto ahora? Y también poder tener la posibilidad de devolver la bolsa y decir, te agradezco infinitamente, pero necesitamos que cuando la ropa esté, es como que la tengan que usar tus hijos, de la misma manera. O sea, no estamos pidiendo ropa nueva, ¿no? Pero que esté en condiciones. Por eso digo, a veces cuando doy, ¿desde dónde estoy dando? ¿Me estoy sacando algo encima y considero que a vos te va a servir? Quizás algo que lo puedo entregar refaccionado, o sea, es como decirte, no sé, te doy una licuadora que está rota y quemada, o sea, ¿no? En esto de dar, sí puedo dar, un buen dar, como cuando hablamos de amor y un buen amor, parece que hay que aclararlo, ¿no? Sí, Parece que sí, sí. alcanza con decir amor, y a veces hay que pulir un poco ahí como qué estamos entendiendo desde ese lugar. Bueno, cuando están estas situaciones de que no hay un buen dar y justamente aparece esto, ¿no? La persona que no repara en quien tiene enfrente, que no puede ver al otro, que no le va a dar como si fuese su propio hijo, porque hasta quizás
tiene esas acciones con su propio hijo en lo emocional, ¿no? De dar algo roto, de no poder acompañar. Para las constelaciones vamos a decir que cuando hay un temita con el tema de la abundancia, vamos a estar mirando a la madre. Vamos a estar mirando a la madre primero porque desde esta mirada la abundancia aparece en la gestación. Y es hermoso porque el primer contacto que nosotros tenemos, ¿vieron cuando las personas dicen yo no tengo abundancia o no me siento abundancia o me siento un rata o no puedo contactar con mi abundancia? Entonces, es esto, ¿no? Es tan poquito o tan simple que es ir a reconocer que en algún momento estuvimos en el vientre de nuestra mamá, que sentimos mucho calorcito, que se alimentó por nosotros, que nos dio muchísimo amor y que en esa bolsita estábamos nosotros ahí sintiendo abundancia plena porque lo teníamos todo. Ahora, em, ¿qué vamos a decir de la abundancia o qué vamos a decir justamente del dinero? Es que es una energía femenina. Entonces siempre lo vamos a tomar de mamá. Lo vamos a tomar de mamá, lo vamos a mirar en la madre de nuestra pareja, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un dar desequilibrado, desordenado, cuando no hay un contacto de reconocimiento con la abundancia, por más que tenga dinero, por más que no tenga dinero, ¿no? Estamos hablando ahora desde otro concepto, nos vamos a ir a ese lugar, ¿no es cierto? Empezar a pensar en mamá, ¿no? Ya lo quiero instalar para que por ahí las personas que están acá puedan ir como pensándose con mamá, ¿no es cierto? Pensándose en esa esfera de mamá, pensándose en cómo era la relación de mamá con papá o de mamá con su propia mamá. Eh, vos frename o decime si querés agregar algo. No, coincido plenamente, digamos, es como poder entrar en ese mundo donde no teníamos que hacer absolutamente nada. Todo estaba dado, Claro, la vida, todo ¿no? estaba dado. Completa, plena, como si teníamos la casita, el alimento, no pasábamos frío, ahí está ese sentido de tenerlo todo, ¿no? Y de ser todo, porque ni siquiera tenemos todavía la concepción de estar separados, Claro. que ya, ¿no? Que lo tenemos todo, incluso esa sensación, e ir ahí a ese contacto, ¿no? Pues sabes que eh, esto, ¿no? La persona que tomó el contacto con esto, con este proceso, con esta gestación, la persona que está en sintonía, en armonía con la idea de mamá, por lo general no es una persona que va a estar en contacto con la carencia, ¿no? Está en contacto con esa sutileza, está en contacto con esa abundancia. Entonces yo por ahí agradezco esa ducha de agua caliente. A mí me pasa que yo estoy bañándome y estoy sintiéndome no sé, en una laguna, en cualquier lugar que te imagines, hermoso, exótico, agradeciendo completamente poder estar recibiendo esa agua tibia, ¿no? Como esa sensación, pero esa sensación viene de adentro, me doy cuenta, ¿no? Como algo que me aparece de esa gratitud de volver a sentirme calentita, chiquitita, envuelta. ¿Cómo juega también en esto de la abundancia? Yo creo que hasta a veces cómo interfiere el tema de los juicios, ¿viste? O sea, de esto que vos decís, puedo estar quejándome porque justo se me apagó el calefón o el termo y me estoy muriendo de frío abajo del agua abundante, donde solo quizás tengo que ir a encenderlo. Sin embargo, hay como una descarga donde claramente que hay una interferencia, donde algo ahí como que se sacude, ¿no? Digo esto como decirte, no sé, en esta situación en la que estamos, los impuestos aumentan y puedo estar totalmente conectada con el enojo de tener que ir a pagar el agua y no ser conscientes de lo que significa el agua en nuestra vida, Mm, ¿no? Cómo volver a traernos. Esto no quiere decir que vivamos todo el tiempo. Yo creo que orden y desorden
conviven permanentemente. A Mm, mí me gusta darles el mismo lugar entre caos y orden, porque imagínate que, no sé, tuvimos una fiesta en casa, se fueron todos, quedó todo desordenado. Un disfrute, un goce, una celebración, quedó todo desordenado. ¿Con qué conecto ahí? ¿Con que quedó todo desordenado? ¿O conecto con que ese desorden viene de un disfrute? Y voy a mm. volver a ordenar. ¿Cuánto va a volver a ordenar, a durar ese orden? Hasta un nuevo desorden. Si yo le puedo dar la misma importancia, como un yin y un yang, ¿viste? Como un movimiento que va de uno al otro, y puedo empezar a dar desde ese lugar una mirada un poco más ampliada, puedo comprender la abundancia que hay en absolutamente todo. Desde la gran fiesta a la gran celebración interna, a estar abajo de la ducha después de un día de jornada de trabajo y decir, "Ah, no", en cualquier contexto. Digamos, parece fácil que uno lo dice, pero después es una práctica cotidiana, es una práctica diaria. Y darnos cuenta también cuando nos estamos derrapando de esto, decir, uff, cómo se alteró todo esto, y tener la posibilidad de saber que puedo volver a un orden interno, para que eso se pueda volver a plasmar en el afuera una vez más. Un ida y vuelta. Sí, sí, totalmente. Y qué complejo, como vos decís esto, ¿no? De poder estar en contacto. ¿Cómo hacemos para estar en contacto con estas sensaciones de plenitud cuando la verdad es que en la vida hay personas que no les alcanza el sueldo, ¿no? Claramente. O que sobre algo para poder estar en sintonía con tener eso, para pagar eso, para comer, ¿no? Em, Creo que a lo largo de mi vida he pasado por muchas situaciones, ¿no es cierto? eh, Incluso de no tener en casa ni para comer. Pero había alguna sensación que a mí me pasaba que me rebalsaba, ¿viste? Era como, no sé, venía Navidad y a mí la Navidad me generaba algo de la abundancia, sin decir esta palabra, pero me pasaba que los regalos tenían que brotar igual por toda la casa, ¿viste? Entonces yo andaba revisando todos mis juguetes, buscando los papeles para envolver los regalos y poniéndome en la puerta para regalar, que a veces no teníamos ni para comer en la Navidad. Pero había algo de esto, ¿viste? De ese contacto con ese flujo de que había algo, ¿viste? No sé si era alegría y cómo eso se podía materializar a pesar de saber que no había en casa para comer, ¿no? Entonces digo esto porque ojalá que los que estamos acá y los que están con problemas económicos puedan ir y venir, ¿no? Y recordar que esta abundancia es interna y que desde esta mirada, ¿no? Por ejemplo, recién hablábamos de lo importante que es para que el dinero en nuestra vida esté ordenado, ¿no? Como que ingrese. Viste que Brigitte dice, si vos estás en sintonía con tu mamá, el dinero llega a tu vida, ¿no es cierto? Porque es real que es una energía, ¿no? Que es hermosa, que va y viene y que es una energía de gratitud, porque con el dinero pago un servicio, ¿no? Esto del agua cuando pago, a veces me puedo quedar como enojado de que lo pago, pero en realidad después viene la ducha, viene el mate, viene el té, viene bañar a mi hijo, vienen cosas muy amorosas, entonces es una acción, ¿no? Desde esta mirada vamos a decir que el dinero nos permite estar en el adulto cuando lo accionamos y lo movemos, ¿no? Cuando pagamos en gratitud al servicio de otro, ¿no? Y la Sí, importancia claramente. que eso tiene de poder darle ese lugar. Ah, mira, con esto yo puedo agradecer, yo puedo darlo, ¿no? En servicio de otras cosas que van a ir pasando, el dinero pasando de mano en mano a través de mucho trabajo y esfuerzo. ¿Cuántas personas con este billete estuvo en la mano de tantas personas que pusieron su tiempo, su trabajo, su esfuerzo? ¿Cuánta energía tiene ese billete? De todas las personas que fueron pasando de mano en mano, porque trabajé, me lo dieron y yo pagué unas galletitas o pagué lo que venía,
¿no? Me pensaba eso, y como digo, cuánta energía y cuánto trabajo y cuántas historias tiene un billete, por ejemplo. Digo un billete, hoy en día no tenemos nunca un billete en la mano, ¿viste? Pero em, se me venía esto, ¿no? De estar al servicio y poder tener el dinero en acción. Y que incluso cuando se supone que el dinero frena, viste, cuando me ha pasado ver en constelaciones, bueno, hace poco que tuvimos el taller, vinieron personas y constelaron el dinero. No voy a hablar de eso, yo cuando hablo de algún caso hablo de alguno muy viejito, 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 pero este es un caso que he visto en un taller ahí en YouTube de una pareja que constelaba el dinero y se veía el rechazo de la mujer hacia el hombre. Era una pareja, ¿no? Una pareja, estaban juntos y fueron a constelar el dinero. Algo le había pasado al señor con el dinero y en la constelación se veía cómo faltaba el respeto de su mujer hacia él mismo, ¿no? Y ahí se decía como, cómo esta mujer, a través de su falta de respeto, de no honrar a ese hombre, de no admirarlo, provocaba la ruina en la pareja. Y Sí, cuánto esa claro. mujer tenía que trabajar con su mamá, ¿no? Como que los Sí, grandes éxitos vienen cuando mm, una mujer admira a ese hombre que elige para su vida. sí, y como compartimos siempre esto, ¿no? La invitación al proceso, la invitación constante al proceso, que es esto de tomar a mamá. Porque también en ese vientre que fue súper abundante, y me encanta ir al paso anterior, en donde lo masculino y lo femenino se encontró y desde Mm, esa chispita prendió en ese vientre, ¿no? Como si esa otra parte no hubiese estado, no hubiese sido posible esa gestación. Eh, Poder también saber que en ese vientre mamá y papá y la familia fue atravesada por un montón de situaciones, ¿no? Emigrar, que alguien haya fallecido en ese momento, que alguien se haya quedado sin trabajo, un montón de situaciones quizás difíciles que cambian el destino del sistema. Entonces, claramente que va a quedar una memoria ahí. Y yo creo que esa es la memoria que podemos ver en el afuera para decir, ok, volver a mamá como volver ahí, porque también estamos atravesados por mandatos y por creencias. mm, Yo me acuerdo, mirá, que trabajando con el tema del dinero, iba a los relatos de familia. Entonces decís, en muchas familias el dinero es pelea, el dinero es discusión. En una separación, el dinero es pelea. Que la cuota alimentaria, que vos, que yo, no, yo que pongo el tiempo, vos que te fui. O sea, entonces hay como una impronta eh, pegada al dinero para que podamos ver, que podamos decir, che, esto es mío. O sea, ahora, viviendo acá, esto es mío. Entonces, trabajando sobre eso, yo escuchaba que mi papá siempre decía, eh, el que quiera tener algo se tiene que sacrificar, mm, ¿no? Pero al mismo tiempo aparecía como un contramandato, ¿viste? Donde decía, bueno, la plata no se hace así de la mañana a la noche. Algo habrán hecho esos que tienen guita así que la hicieron en un minuto. Entonces vos quedás atrapada en esa dialéctica de para tener algo me tengo que sacrificar, pero resulta ser que si me sacrifico y tengo, en realidad no voy a ser bien vista. Y ahí me quedé, ¿no? Entonces, como esa invitación también a decir, como ejercicio, me encanta la idea de poder decir, ¿qué se decía en mi casa del dinero? ¿Cómo se hablaba del dinero? ¿Qué pasaba con el dinero en mi casa? Mi papá tenía un taller y generalmente en esa época era época que te pagaban con cheques. mm. Entonces, por ahí iba mamá, que era la que llevaba, digamos, como la parte administrativa, y yo muy chiquita recuerdo ir de la mano con mi mamá a cobrar. Entonces, cuando llegábamos, mami decía, no, bueno, porque el cheque que me dio no tiene fondo, señor, y hay que cubrir materiales, y hay que... Bueno, no, y ratatatata, toda una zaraza, y terminaba volviendo con un cheque a 60 y 90 días, cuando había cosas que ya las habían pagado. Entonces, imagínate cuando llegaba y te decía a mi viejo, que le habían dado un cheque a 60 y a 90 días. Entonces,
todo lo que eso genera y Sí. dónde se lo ponemos al dinero, Claro, ¿no? cuántas creencias introyectadas, ¿no es cierto?, en el sistema familiar. Y creo que es re importante, ¿no? Como poder preguntarnos, más allá de toda la teoría que podamos traer acá, ¿cuál era la creencia en casa con el dinero, ¿no? ¿Qué pasaba en casa con el dinero, ¿no? Las discusiones, ¿por qué eran? ¿Eran por dinero? Muchas separaciones fueron por dinero y las familias que emigraron en busca de un pasar mejor, estaban con hambre, se habían quedado sin nada, tuvieron que cruzar el charco, ¿no? ¿De qué manera? Vos sabés que pensando cuando me hablabas de esto, ¿no? De tener en cuenta que son 500 años, lo hablábamos el otro día en el encuentro, 500 años que pasó la guerra, que pasaron tantas cosas. Y no solo eso, pensaba en que muchos de nosotros venimos de pueblos originarios donde el dinero no existía. Y donde me acuerdo que eh, en Perú que conocí una tribu, un pueblo originario, que ellos me contaban que cómo tenían que contar sobre ellos porque necesitaban la moneda, el papelito, no les importaba. A ellos no les importaba, lo sentían como un peso. Entonces era como que me acuerdo que me hacían así, te voy a contar lo que sé de mí, te voy a mostrar mi casa, por esto. Y esa persona habíamos conectado de una linda manera, entonces era como muy honesta al decirme esto, ¿no? Como el dinero se impuso en mi vida. Nosotros estábamos bien sin el dinero, ¿no? Como una amenaza, como un cambio y como que el dinero trajo la perpetración, trajo la colonización. Entonces, ¿qué peso que hay ahí con el dinero? Así como esta familia que dice, los que tienen plata son garcas. Entonces vos creces y nunca te va bien y no entendés por qué, y tu lealtad invisible en el inconsciente querés ser buena, porque querés ser parte de papá y que papá te mire bien, que no piense papá que vos también sos una garca. Entonces no vas a hacer plata, ¿no? Em, el sacrificio, el esfuerzo, ¿no? Cómo cuando conectamos con nuestra pasión y con nuestro servicio y trabajamos de lo que nos gusta, cómo el dinero viene más fácil. Y también es difícil y es polémico decir esto, ¿no? Porque, Sí, qué sé yo, claramente, después tenés el laburante que está 10 horas y dice, pero pará, porque, pero, claramente. pero, pero cómo se contraponen, ¿no? Todas estas creencias. Quiero leer un comentario. Acá Lucy nos dice, en mi infancia mi padre tenía mentalidad de pobreza y mi mamá de tener más y más. Y eso era mucho conflicto y mi mamá minimizaba a mi papá. Claro, ¿no? Y cuánto en ese desequilibrio aparece también esto, otra vez, la madre minimizando al padre, la madre que no apoya la mentalidad del padre y encima el padre con la carencia, imagínate que el problema de dinero va a ser la moneda corriente, ¿no es cierto? Como, Claramente. Sí, por supuesto. em, O la mirada esa, ¿no? De el padre no presente porque se la pasaba todo el día trabajando y era toda una discusión porque estaba todo el día trabajando, ¿no? Y descubrir también como que su manera de dar amor y su manera de poder estar presente era a través de lo que podía abastecer en su casa, de una mejor calidad de vida, de una mejor casa, de que haya un plato de comida, ¿no? O sea, sí, no pudiendo conectar desde lo emocional, que la materia pase a ser acá estoy. Y totalmente, también que eso no se ha visto, ¿no? sí, Digamos, sí, todas las sí, necesidades que fuimos teniendo a lo largo de la historia yo creo que también venimos todos de espacios de mucha carencia. Esto que hablábamos el otro día, ya la emigración te marca esto. sí, Aquel que emigró no es como hoy que decís, no, sí, la verdad me quiero ir a vivir a México, porque puedo hacerlo, porque es mi elección, porque siento que es mi lugar en el mundo. En ese momento es,
¿no? Digo, yo vengo de familia de gallegos y era, vayan a la América, ¿no? Y la América era como toda la riqueza está ahí. Y de repente llegar y tener que arrancar de cero y sin familia. Sí, eso es muy, muy de Colón, Muy, ¿viste? Me viene como muy muy esta cosa doloroso. de también de lo Claro, vikingo, ¿no? De ir hacia las claro. tierras. Vos sabés que cuando me pasó el año pasado de haber ido a Brasil y haber tenido la suerte de ir a vivir ahí para experimentar, vivir ahí, me pasó un día de entrar en contacto con ese pensamiento y de llorar ahí sentada en la playa y de decirle a mis ancestros, estoy acá de viaje por ustedes y por mí, pero estoy bien, lo estoy haciendo desde un buen lugar, ¿no? A mis familiares italianos, españoles, hay de todo en mi familia. Y decir, estoy acá paseando, no pasa nada, salió todo bien. Al final salió todo bien. Es como Eso fue re fuerte. una frase que utilizamos mucho, ¿no? Salió todo bien. Salió todo Eh, bien. yo conecto mucho con eso, porque creo que es la manera de que, a mí me gusta decir que valga la vida todo ese movimiento que hubo que hacer migratorio, ¿no? Traer la abundancia al sistema, traer la celebración cotidiana, ¿no? Este concepto de, la verdad que no me alcanza con 10 días de vacaciones en los 365 que tiene el año, ¿no? Siempre digo, ¿cómo traigo el disfrute a la cotidiana? Y hoy Mm, estamos muy atravesados por una tecnología hermosa que en este momento nos puede conectar y que al mismo tiempo nos distrae en otros órdenes. Volver a la naturaleza, volver a ver los ciclos, es pura abundancia. Comprendés la vida, comprendés la muerte, comprendés lo que dura, no sé, la vida de una hormiga y lo que dura un fruto que cae, ¿no? Como venimos de ahí, venimos, somos eso, somos parte de eso. Yo no conozco una escuela más inmensa que la vida misma, ¿no? total. Entonces a veces pensar en una abundancia que es algo que tiene que venir de afuera y qué sé yo, a poder conectar con esto en la cotidiana y en la que vayamos teniendo y después con todo lo que nos atraviesa todo el tiempo, donde hay momentos más álgidos y hay momentos un poco más llevaderos, ¿no? Pero poder estar conectando para poder sostener eso. Si nosotros nos miramos en relación de nuestros ancestros, somos mucho más abundantes que ellos en Sí, un montón de lo cotidiano, ¿no? Porque yo te puedo decir, y sí, no, qué sé yo, tenían su propia plantación, no estaban tan inmersos como en la Matrix como nosotros. Sí, bueno, pero había otras cosas. Ante cualquier situación, un médico lo tenías no sé, sí, a 5 horas totalmente. caminando de montaña a montaña, ¿entendés? O sea, había otras cosas. Y quizás que nos podamos mínimamente encontrar con esa abundancia hoy acá, y creo que comparto ahí algo con el tema del dinero. No es solamente tener dinero, no alcanza con eso. Después, ¿cómo, no es la palabra lo sostengo, ¿no? Pero cómo eso logra estar en equilibrio medianamente donde por ahí sube o baja, pero no es un blue, ¿viste? Nada, todo. ¿Cómo es ese punto de equilibrio? Como la vida misma. Poder observar también eso desde ese lugar. No es tenerlo. Hay mucha gente con un montón de dinero y no se siente abundante. Claro, totalmente. Es algo más allá, ¿no? Sí, ahí decía, por acá nos decía Jacqueline que había ido a Marruecos a honrar a sus ancestros, que lo hizo en el desierto. Y si alguno tiene como algún tema así como puntual en relación con el dinero, nos gustaría leerlos, porque se me viene nosotras compartiendo lo nuestro y a la vez me viene como pensamientos de otras personas que por ahí me cuentan un conflicto con el dinero y, y es muy fuerte todo lo que puede abarcar. Para estar tratando de correr esto porque no te veo si veo tantos comentarios acá. Em,
cuánto puede abarcar la relación con el dinero, ¿no? Porque la gente viene a constelar, por ejemplo, el dinero a las consultas y de repente nos damos cuenta que lo que tenemos para trabajar son cosas muy sutiles, muy complejas. Por ejemplo, en una constelación o en varias es muy común que salgan los abusos en el sistema familiar y cómo esto hace que yo no pueda tener el contacto con la abundancia, con el merecimiento, con la llegada de algo próspero, con la llegada del dinero que me trae esa prosperidad, ¿no es cierto? Que me viene esta cosa de lo que va a llegar y que va a estar bien. Entonces, muchas personas en contacto con una víctima de abuso o en contacto o intrincados o implicados con un perpetrador, con quien hizo el abuso, generó el abuso, está en la falta, está en la carencia y está en el no merecimiento. Entonces, esto que es, lo podemos ver en planos como energéticos, como corporales, como psíquicos, como en creencias. Em, Acá Maribel nos dice, me cuesta un montón conectarme con otras personas para que adquieran mi servicio. Soy biodecodificadora y por ende no me ingresa el dinero, ¿no? Como no llegan las personas, ¿no es cierto?, al servicio. Y por ende no ingresa el dinero, claro, sí. Eso también, ¿no? Como cuántas personas vienen a constelar esos bloqueos o esas trabas eh, y, y cuánto puede tener en relación, acá también puede haber una relación con el padre, ¿no? No sé, se me vienen como tantas cosas, la fuerza del trabajo, ¿no? Que están ahí tan vinculada con el padre. Esto lo hablo como algo muy general, cada persona en la constelación va a tener un motivo, podemos hablar de hipótesis, ¿no? Em, pero esto que traes como el no acceso al dinero o a los consultantes, sí, se puede ver desde muchos lugares. Em, Saben que se me viene con esto, em, cómo está también tan asociada la culpa con el dinero, ¿no? Cómo se me venía esto, porque estaba hablando del no merecimiento. Y digo, cuando no me siento merecedor, ¿qué me aparece? ¿Viste cuando alguien te da plata? ¿O cuando alguien te quiere ayudar? ¿O cuando alguien te quiere hacer un favor, que te puede aparecer un sentimiento de culpa, una cosa pesada? Sí, sí, cuando quizás nos es más habitual pagar y no recibir, o Exacto. pedir, ¿viste? O decir que en este momento, porque te pone también en el lugar como bueno, de devolver, aparece una responsabilidad en el medio, aparece un intercambio que tengo que entrar. A mí una vez me acuerdo en un ejercicio que me encantó, que es si yo puedo ver al dinero como una caricia que doy y puedo ver al dinero como una caricia que recibo. ¿Y qué me pasa con las caricias? Todo lo que yo puedo hacer con dinero, aparte de la manera en lo que lo entrego, de la manera en la que compro y de la manera en la que lo recibo. Cuando ese acto corporal, ¿viste? Cuando alguien me entrega dinero en la mano. O sea que hoy estamos muy atravesados por la tarjeta y por el te mando la transferencia. Hasta en eso, ¿no? Cuando te agarran y te dicen, ya te transferí, mirá, ¿cuál es mi actitud frente a eso? ¿Cuál es mi Sí. actitud ante ese gesto? Sí, o esto, ¿no? ¿Cuánto es? Y hablarlo como en el cara a cara, es tanto, ¿no? ¿Cómo cuesta a todas las personas? Mira, cuando Maribel, que es la biodecodificadora que decía esto del dinero, que se me vino lo de la culpa, ella pone, sí, me da culpa tener lo que mi papá y mi mamá no tuvieron. ¿No? ¿Cómo renunciamos? ¿Cómo aparece la lealtad invisible? Ella estaba pensando, no llegan los consultantes y por ende no llega el dinero. Y lo que acá está faltante es el permiso de tener lo que otros no tuvieron, ¿no es cierto? Como habilitarme. Ahí como habilitar la profesional que llega al sistema, ¿no?
claro. cómo habilitar lo profesional. De repente ves, por ejemplo, generaciones hacia atrás, el ama de casa y el abastecedor. Entonces, el ama de casa en casa y su compañero trayendo el dinero para la casa. Todo lo que pasaba ahí con el dinero, ¿no? Cómo cada uno lo vivía. Y por otro lado, la generación después de un desarrollo profesional, donde tengo que salir de la casa y salgo a ganar el dinero. Pero al mismo tiempo, quizá sea la primera mujer del sistema que trae esta nueva información y da culpa. Porque, pará, no soy como ellas, ¿entendés? O sea, entonces es como que con una pierna te querés quedar en tu casa criando y con otra pierna querés salir, y ahí siempre se me viene esto de la mala conciencia, ¿no? O sea, si todas fueron amas de casa, si todas se quedaron en su casa y a mí me toca salir, es un montón, hasta que lo puedo abrazar y decir, acá hay alguien que está trayendo una nueva información al sistema. ¡Wow! ¿No? Como decir, un patrón que se repite a lo largo de la historia, se repite, se repite, se repite, y hay alguien que viene y trae una nueva información. Claramente que se vive con culpa, a mí me gusta decir con culpa y todo, ¿no? Mm. O con miedo y todo, no es que no voy a sentir culpa. Claro que la estoy sintiendo. Y me encanta sentar a la culpa en la silla frente a mí y decir, te veo. Y me da culpa. O sea, no es que no quiero que estés. Y me da miedo tener que salir porque ellas no salían y porque se quedaban. Y que... El hecho de traer esa nueva información me parece que vale la vida de traer lo nuevo, ¿no? Y saber que a veces estas culpas o estos miedos tienen que ver con no haber tenido un punto de referencia anterior en donde diga, ah, bueno, sí, mi abuelita es lo mismo, ¿no? Es como, el patrón que aparece puede aparecer de la carencia. Y a mí digamos, se me ocurre venir a trabajar desde la abundancia, le doy lugar al miedo, le doy lugar a la culpa, proceso, pero no sé, me imagino la ancestralidad del otro lado, viste, con esa cosa de decir, Sí, vos yo sabés que no no, yo también. Y yo sí, no, que no sé que vamos a tener un montón de abundancia. Ya creo que haber dejado descendencia acá es una es abundancia un infinita. montón. Es una Sí, abundancia total. infinita. ¿Cuánto pasa esto en las consultas que estoy hablando con alguien y de repente la persona cae en cuenta de esto, ¿no? Ah, soy la primera de mi sistema. Y claro, ¿cómo no vas a tener ese peso, no te va a costar o no vamos a estar trabajando esto si sos la primera de tu sistema familiar que está estudiando y que se está por recibir? Me pasó hace un tiempo de una persona que venía a constelar el dinero, entonces fue hermoso porque fuimos desarmando todo y de repente entramos en una esfera de qué era, que el dinero al final no era nada, y que la cuestión era que ella estaba siendo profesional por primera vez en el Claro, sistema familiar. Y no solo eso, era tal la prisa de serlo, viste, como si hubiera un miedo inconsciente de que hay que hacerlo ahora, que la constelación misma la puso en la vida como la puso con los hijos, como diciendo, pará, porque hay tiempo para el tiempo y un rato más. sí, Primero criar, primero la sí, abundancia está acá en la maternidad, cómo nos juega eso a las mujeres. Primero un montón. maternemos y después vas, ¿viste? Como hermoso, porque del dinero nos fuimos para esto. Ah, sos la primera. Y estás re apurada y querés ir y trabajar de esto porque nadie en el sistema lo pudo hacer, pero cuánto de importancia tiene la maternidad, ¿no? Y su propia alma la llevaba una y otra vez a la maternidad hasta que dijimos, bueno, acá rendite, ya hay tiempo para Y eso, está bien. es rendirse a eso. Mira, me pasaba que esto que traes, ¿no? Como me lleva a otro lugar. Yo fui la primera mujer que manejó en el sistema, que Mirá, agarró un auto, agarró un volante. Yo con 13 años andaba manejando con mi papá. Tigre era otra cosa, no teníamos el COT, hacíamos esas travesuras porque las calles eran de tierra. Y yo no tomé la dimensión en ese momento. Fui la única que de las mujeres que tuvo moto y que andaba en moto para todos lados. Y al mismo tiempo fui la primera que se divorció, que eso fue un bombazo en mi sistema.
Y la verdad que lo viví todo con mucha culpa. Porque, viste, o sea, cuando andaba en moto, andaba muy cómodamente en moto, no estaba con el vestidito, los zapatitos estiletos. Entonces era una cosa rara y extraña, y después entendí lo profesional, porque a mí me costaba un montón. O sea, esto que vos traes de crianza, yo tuve gimnasio muchos años, fue algo que disfruté un montón, que me apasioné un montón y que di lo mejor de mí y tengo los mejores recuerdos. Hasta que quedé embarazada, en donde me acuerdo que cuando me fui a hacer la ecografía, veo el monitor y veo un corazoncito latiendo y lo primero que fue dije, todavía no apagaron la cámara del anterior, de que nunca me enteré. Y fue como, oh shit. Creo que a la semana la moto estaba en venta, porque fue el lugar como diciendo, pará, porque yo ya no voy sola. Y ahí empecé a replantearme un montón de cosas. Seguí con el gimnasio mucho tiempo y qué sé yo, ya era de otra manera. Yo amé la maternidad, amé maternar, con todo lo que suceda, o sea, que nadie piense que todo está ordenado y demás. Pero creo que es un lugar con el que la mujer conecta, que después hubo tiempo para lo profesional, después toda la etapa del gimnasio mutó, después hubo un giro muy importante en mi vida de tanto tiempo de estar haciéndolas hacia la afuera y activando mucho el masculino porque me pedía ir hacia afuera, que la vida dijo, ok, vamos para adentro, ¿no? La maternidad me trajo eso, bueno, vamos para adentro, vamos para adentro, vamos para después ir encontrando el equilibrio hermoso de saber en qué momento es para afuera y en qué momento es para adentro, para no tener que proyectarlo afuera y estar reclamándole al mundo entero todo lo que yo no puedo, ¿no? Y vivir también después de ahí, desde lo profesional, una nueva gestación. Claro. ¿Cómo es esto que decías al principio, ¿no? Cómo aparece el orden natural. Y si le decimos que sí a ese orden natural, como si está la jerarquía ahí, ¿no? Que opera naturalmente. ¿No? Ahora me toca gestar. Y gestar, vos fíjate que vos hablabas y acá quienes somos madres, contactamos directamente con algo, por más que haya podido ser doloroso, ¿no? Sí, También. claro. Pero contactamos con algo, viste, que es una sensación de mucha plenitud. Entonces ahí está esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante trabajar o ordenar, ¿no? Este sentido de abundancia, esta relación que tuvimos con nuestra madre, que tenemos, esto que pudimos haber vivido en el vientre, la importancia de lo que pudo haber sucedido en el vientre. Vos contás, yo iba en moto y estaba embarazada y la vendí enseguida. ¿Cuántas historias no sabemos de nuestras mamás cuando estaban embarazadas de Un nosotros? montón. ¿No? Cuántos duelos ellas pasaron, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuántos sustos. Hay muchas mamás que han tenido un susto muy grande estando embarazadas, ¿no? Y de repente hay un hijo y está es un hijo que tiene un tic y vos no sabes de dónde viene y de repente la madre tuvo un sustazo cuando estaba gestando. Bueno, y esto, ¿no? El contacto de la abundancia, y es aquí la invitación a poder conocer un poco más de esta línea materna, ¿no? Porque cuando hablamos desde esta mirada en las constelaciones, vamos directo a la mamá, que no quiere decir que también haya algo con papá y su mamá, digo, ¿no? Pero es una energía femenina el dinero, e incluso para agregar, que ya es la hora, ¿no? Sí. Ay, qué rápido pasa, pero Muy rápido. sí pasa rápido. ¿Somos muy charletas o qué? Sí, me Em, parece que sí. incluso con fíjense de pensar en el sistema familiar, esto, ¿no? Que pudo haber pasado en mi propia gestación, cuando estaba mi mamá embarazada, embarazado de mí, cuál es la relación que tengo con mi mamá, cómo la veo, qué es lo que sucede ahí, cómo miro, cómo mira mi mamá, mi papá.
¿Qué puedo ver de esa relación y qué pasaba en lo monetario ahí? Si había discusiones con el dinero, cuáles eran las creencias de mi sistema familiar, incluso aquellos que recibieron herencias o que algunos cuentan, ¿no? Tengo una herencia bloqueada. ¿Cuántas personas vienen al consultorio porque no pueden vender una casa, porque hay una discusión muy grande por una herencia y está estancada? Y una de las cosas que las constelaciones van a invitarte en esos casos es a buscar incluso ¿qué persona fue la primera que de a poquito fue permitiendo que esa herencia sea posible? ¿Quién compró esta casa, por ejemplo, por primera vez? ¿Había una mujer ahí? Y si era un hombre, ¿quién era la mujer? Porque hay muchas historias de que ese ancestro se convirtió en adinerado, ¿viste? Como que cuentan así que de repente hubo un tío con mucho dinero y entonces no podemos cobrar esta casa, y es un lío bárbaro, y están todos ahí medio peleándose como ave de rapiña. Pero claro, las constelaciones van a decir, vayan a honrar a la mujer de este tío, más que el tío. Van a decir, honren a esta mujer que apoyó a este hombre a traer tanto flujo de dinero que pasando generación en generación, ustedes todavía están ahí para tenerlo. Miren qué importante, ¿no? Entonces las constelaciones invitan a esto, a incluir y a honrar a esas mujeres que estuvieron apoyando a estos hombres creadores, empresarios o que dejaron algo importante en el sistema. Y no solo desde este lugar, sino también a estar atentos a que si alguien estafó o le robó a alguien, estar incluyendo a aquellos que estafaron y que robaron, porque cuando ustedes se encuentran, vieron que muchas personas dicen, yo no paro de encontrarme con estafadores que a mí siempre me estafan o me roban. Y siempre soy el robado, por ejemplo, no siempre soy el víctima. ¿Y saben qué pasa? Que eso es una compensación del sistema familiar. Cuando a mí me roban el dinero y viene el otro que me lo roba a mí, es porque quizás en otras generaciones mi ancestro robó y el ancestro del otro fue robado. Entonces, este en compensación viene a quitarme a mí lo que alguna vez un ancestro mío quitó a alguien, y yo lo doy en lugar de ese ancestro. Por eso se trata de incluir, de ordenar y de conocer la historia en la que podamos. Y algunos te De van a decir, observar yo no ahí, conozco, de observar ahí el juicio, de porque observar el emitimos juicio. juicio del relato, ¿no? Yo digo, en todas las familias hay relatos, de Sí, que eso realmente, o sea, hay relatos que vienen del relato, del relato, del relato, nos perdemos en el relato, ponemos un juicio en una situación que ni siquiera vimos porque andás a ver de dónde viene, y aparece esto, ¿no? La víctima y el victimario en otra generación y donde yo estoy ahora como actuando la misma obra a la inversa. total. Y esto, ¿no? No conozco, yo no tengo ni idea, no tengo cómo saber quiénes eran los perpetradores o qué había pasado. No pasa nada. Observa tu vida y observa esos juicios. ¿A quién rechazás vos? ¿O qué cuando miras a alguien que te parece tal y tal pensás que te va a robar o lo rechazás? ¿O cuánto vos estás todavía sin asumir? ¿Vieron las deudas? Las deudas de dinero son también como culpas, esto que hablábamos hoy. Bueno, ¿qué culpa todavía no asumiste que estás lleno de deudas? ¿O qué culpas no se asumieron en el sistema familiar que está lleno de deudas? Entonces la gente dice, yo no lo sé. No importa, fíjate vos en tu accionar, míralo desde vos, es chiquito, es un trabajo pequeño, trabajalo vos, a quién excluís, a quién rechazás, a quién no aceptás, qué no asumiste, qué falta tomar por responsabilidades, ¿no es cierto? La invitación es a mirar estas capas, ¿no es cierto? La historia de la familia, las creencias que hubieron, tus propias acciones, Y cómo cuando de poner en balance. repente no podés ir hacia atrás, porque hay gente que dice, no, la verdad, yo no tengo ni idea de nada. Eso, Tu exacto, cotidiano, la relación exacto. con tu vecino, la relación laboral, la relación con vínculo de pareja, o sea, la información siempre está en el campo, siempre, solo pide presencia.
Eso, y no ¿no? hace falta, porque las constelaciones familiares, la gente cree que tiene que venir con datos a una consulta o a un taller. No tenés que venir con nada, porque nosotros somos nuestros ancestros, estamos atravesados por la historia que vivieron nuestros ancestros. Y como dice un psicólogo que se llama apellido Marín, que lo decíamos el otro día en el taller, tu vida no empezó cuando naciste, empezó cuando tus padres se conocieron mínimamente. Imagínate todo lo que hay detrás. Entonces, la invitación siempre es a mirar un poco más, ¿no es cierto? Em, a pensar qué sentís con el dinero. Y el que quiere puede incluso hacerse un ejercicio sistémico en casa, que ahora no vamos a llegar para hacerlo, pero la invitación es a que puedan colocar un papelito que diga dinero, por ejemplo. Entonces lo ponen al lado, ustedes se paran en su propio lugar, miran al dinero y ven qué sienten cuando miran dónde está el dinero. Si sienten miedo, rechazo, ¿qué les pasa con el dinero? Entonces luego se paran intencionando que están en el lugar del dinero y miran a ustedes mismos. La mirada que va a tener el dinero va a ser como la contracara de lo que a ustedes les pasó. Si ustedes miraban con miedo, ¿y cómo te mira el dinero que lo miras con miedo? Capaz que te mira como diciendo, ¿qué te pasa? Por ahí te mira como amenazando y ahí te vas dando cuenta cuál es la dinámica. Y volvés y haces el paso para entender, acá pasó algo con el dinero, hay amenaza, o, ¿no? Y después y vas pasando de lugar en lugar hasta sentir que cada vez es más cómodo. Y quizás en ese momento queda ahí y otro día lo volvés a hacer y vas sintiendo cada vez más tranquilidad. Hasta que quizás un día sentís alegría, sentís honra, no vas viendo. Bueno, cuéntenme hasta acá cómo se sienten, si tienen algo para decir, los que estuvieron durante todo el vivo, súper agradecida. Raque, súper agradecida por tu compañía, qué alegría que estés acá. Eh, el otro día tuvimos un taller con Raque que fue maravilloso, Soñado, hermoso, hermoso. muy lindo el taller que vivimos. El 10 de abril nos volvemos a encontrar en TIL, así que quien quiera se suma. Acá está el Instagram de Raque, que es, ¿cuál es tu Instagram, Raque? Raku, naturaleza sistémica. Raku Naturaleza Sistémica. Para quienes me preguntan, ella atiende presencial acá en Tigre, que mucha gente le gusta presencial, yo todavía no lo estoy haciendo por cuestión de no tener el lugar, pero vayan ahí a Raku Naturaleza Sistémica, lo digo bien. Gracias a vos, Jacqueline, muchas gracias a vos. Male, recién termina, más que recién empieza. Estamos terminando, pero esto va a quedar grabado en nuestros Instagram. Em, bueno, el dinero y la abundancia es un proceso y es un trabajo más profundo que llenar la billetera, sino que tiene que ver con ir hacia adentro. Em, Lucy dice, me siento súper bendecida de poder mirarlas desde California. Ay, Te qué abrazo lindo, fuerte, Lu, qué hermoso. lindo. Qué bien. Natalia dice, no llegué a tiempo de verlo entero. Natalia, queda grabado, quédate tranquila, míralo, va a estar bueno que estés ahí. Después, si quieren, nos comentan y nos cuentan que lo vieron ahí por en comentarios. Male dice, genial, lo voy a ver en diferido. Maribel dice, gracias, gracias a vos. Me alegra, Maribel, que hayas tenido ahí tu insight y que hayas podido profundizar un poco más. Pipo Mustang dice, excelente, gracias por compartir desde Venezuela. Un abrazo Wow. al pueblo de Venezuela también, un abrazo muy grande. Qué bueno qué importante esto, ¿no? De estar unidos. A mí me encanta saber de dónde son, de dónde están. Bueno, Ra, te Bueno, veo amores, pronto, te agradezco nos mucho. vemos prontito. Nos vemos prontito y buenas noches a todos. Que descansen, que coman algo rico, depende de donde estén, la hora que sea. Y nos vemos pronto. Chachis.